Familia, prepárense que estamos a punto de comenzar en Nuevo Amanecer en Casa. Mas tú me liberó. Muerto estaba en mi interior. Me escondía de ti, Señor. Mas tú ciudadano del cielo. Me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro y ahora veo, porque tu voz me habló, y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató.
Todo lo transformas, Jesús. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Si me esperas, tú me recuerdas tus promesas a mí. No, no hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llega al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. Yeah. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonar como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonar como un eco en mi corazón. En mi Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonar como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonar como un eco en mi corazón. Abre nuestros ojos, Jesús, para que podamos verte y contemplar tu grandeza, tu favor, tu amor, Señor. Levantamos a ti, Señor, nuestras voces, te adoramos y te exaltamos. Declaramos que nadie hay como tú. Solo tú eres digno de supremas alabanzas. Cantamos a ti, Jesús. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte.
cantamos, Santo, Santo, eres tres veces santo. Yo quiero verte. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder mientras cantamos, Santo, Santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder mientras cantamos, Santo, 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 eres Santo, 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 Muy buenas noches, qué gusto poder estar una vez más juntos a través de las pantallas y poder compartir la palabra de Dios. Y quiero en esta noche invitarte a abrir la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 51, versículos 12. Y lleva como título esta predicación, Recuperando el gozo. Y dice de la siguiente manera: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amado Padre Celestial, quiero darte gracias por tu palabra, darte gracias porque en este versículo de estas tan pocas palabras encierras tanta riqueza y hay tanto para poder abrazar, para poder aprender, para poder adquirir lo que tu Espíritu Santo va formando en el interior de cada uno de tus hijos. Por eso te pido en el nombre de Jesús que hoy nos ayudes, Padre del cielo, a identificar todo aquello que nos quiere llevar a robar y a perder eso tan precioso que un día pusiste sobre nuestras vidas, que se llama el gozo del Señor. Por eso te pido que ahora nos hables a lo profundo del corazón y nuestras vidas sean edificadas y se afirmen sobre tu palabra, sobre tu persona, Jesús, que es como plantar una vida sobre la roca, sobre esa roca sólida que nada la puede mover. Háblanos en el nombre de Jesús, Padre. Amén. El jueves anterior compartimos sobre la diferencia que hay entre el gozo y la alegría. Dijimos que el gozo tiene su origen en Dios y está por encima de cualquier circunstancia, mientras que la alegría siempre depende de alguna situación o de alguna circunstancia favorable externa. Cuando alguien se entrega por la fe a Cristo, el Espíritu Santo comienza a hacer una obra en el interior de cada uno de nosotros. Cada persona que ha nacido de nuevo comienza a entrar en una dimensión donde dice la palabra que el Espíritu va formando un carácter que se denomina el fruto del Espíritu Santo. Y uno de los gajos, como todos esos 9 gajos del fruto del Espíritu que son tan importantes, es el que vamos a tratar hoy, que comenzamos el jueves anterior a hablar de este tema. Cuando uno va fortaleciendo su vida en la medida que mantenga una relación continua con el Señor, ¿cierto? A través de tener un contacto, una edificación con las Escrituras, la oración, la adoración, tratando y buscando de aplicar la palabra a su vida,
utilizando los principios de Dios para resolver las diferentes circunstancias por las cuales podamos estar pasando en la vida, buscando dirección de Dios en las decisiones, congregándonos, aunque en este tiempo sea de esta manera, compartiendo el mensaje con los demás. Todo eso contribuye y alimenta a formar un carácter que es un carácter preparado para seguir caminando por la vida, cada vez más confiados en el Señor, para poder hacer frente a todas las presiones que debemos soportar en este mundo. Por eso David dijo en el Salmo 23, versículo 4, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pero en esa fortaleza que buscamos cada día, y en ese atributo tan precioso que Dios coloca, que se llama gozo, que no tiene que ver con circunstancias alegres o noticias felices, sino que tenemos una actitud para poder levantarnos y batallar con agradecimiento a Dios cuando vienen circunstancias difíciles o cualquier tipo de situación que podamos vivir. Tenemos que entender de que el gozo tiene enemigos, porque las fuerzas malignas dirigidas por el adversario de Dios y de su creación trabajan siempre sin descanso para que el cristiano pierda fuerza, hacer que el cristiano abandone la carrera. Y cuando el enemigo logra eso en una persona, logra su objetivo de desanimarla, se pierde fuerza espiritual a través de engaños y entonces el cristiano se convierte en un blanco vulnerable para poder ir apagando su fe y apartarse de la verdad. Jesús dijo en Juan 8:44, en la parte B, hablando de Satanás, dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. En Juan capítulo 10, versículo 10, también Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Pedro dijo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, cuando Pedro escribe estas palabras, le escribe a un grupo de cristianos que estaban siendo dispersados, a punto de abandonar la fe a causa de la persecución que había en ese tiempo. Por eso le dice estas palabras, sean sobrios, tienen que velar, tienen que estar vigilantes, porque el adversario, el diablo, anda como un león rugiente y está buscando siempre a quien devorar. Pero el enemigo siempre va a tratar de devorarnos a través de engaños y de mentiras, oponiéndose a las verdades de Dios y haciendo que nosotros tomemos decisiones equivocadas. Si miramos la palabra de Dios, vamos a ver que años atrás Pedro había vivido circunstancias que lo llevaron casi a abandonar el camino de la fe. Y por eso muchos años después escribió estas palabras. Pero dice la palabra que Jesús en esa noche que fue apresado para ser llevado a la cruz, le pidió a Pedro y a los otros discípulos que lo esperaran en un lugar. Él se fue aparte a orar y le dice, ustedes también oren y quédense vigilantes, por favor, hasta que yo venga, hasta que regrese y sigamos adelante. Jesús les había dicho que en ese tiempo él iba a ser apresado, iba a padecer mucho a causa de la oposición tan grande que había en los líderes religiosos de ese tiempo. Y les dice, por favor, estén atentos, quédense orando, quédense vigilantes, velando, pero ellos estaban preocupados y desanimados y dice la palabra que no pudieron aguantarse, quedaron dormidos. Mateo capítulo 26, 40, 41, está esta historia. Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido
velar conmigo 1 hora? Dice Jesús, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ellos estaban pasando por un momento de mucha presión, porque sabían que las cosas no estaban bien y veían que se estaba acercando un desenlace muy fuerte, donde los religiosos, los fariseos, en cualquier momento venían anunciando que iban a matar a Jesús, y tenía que pasar ese momento tan fuerte, y ellos estaban bajo una presión muy grande. Y Jesús fue apresado, todos huyeron, los discípulos lo abandonaron, Pedro lo seguía de lejos, pero logró entrar al patio del sumo sacerdote, donde estaban enjuiciando a Jesús, ¿cierto? A través de ese juicio tan falaz y tan mentiroso que tuvo que padecer durante esa madrugada. Y cuando Pedro estaba esperando ahí en el patio del sumo sacerdote lo que iría a suceder con el Señor, la gente veía a Pedro y les dijo, tú eres Galileo, tú estabas con Jesús. Y Pedro se llenó de temor y no tuvo fuerzas para admitir la verdad. Y entonces miente y hasta niega a Jesús con insultos. Ahí en Mateo 26, 73 al 75 dice, un poco después acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, dice la palabra que Pedro lloró amargamente. Ahora, ¿qué fue lo que le sucedió a Pedro? Ante el temor de que lo acusaran o que podría venir también sobre él un juicio y una oposición tan fuerte, usa una mentira para justificarse. No, dice, no lo conozco, no sé quién es. Dice, pero si tu forma de hablar te delata. No sé de qué me están hablando. No sé de qué me hablan, aleluya, a su nombre. Jesús unas horas antes le había advertido a Pedro que la obra de Satanás lo trataría de llenar de desánimo para que abandone. Lucas capítulo 22, del 31 al 34, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Mira, el enemigo, dice la palabra, si vemos la historia, lo zarandeó a Pedro, colocando en su mente pensamientos que lo llevaron a perder la fuerza, a perder el entusiasmo para permanecer firme en sus convicciones, al punto no solo de negar al Señor, sino de con insultos tratar de justificarse. El desánimo en Pedro hizo que la confianza en Cristo en ese momento se fuera diluyendo. Y todavía lo que sucedió es que el Espíritu Santo todavía no estaba operando dentro de la vida de los creyentes. No estaba esa convicción formada desde el interior y no estaba la fuerza del gozo aún de adentro hacia afuera en su vida. Pero nosotros hoy sí tenemos al Espíritu Santo obrando desde el interior, siendo el gozo ese atributo que el Espíritu va formando en nosotros para poder afrontar con ánimo cualquier situación por la que haya que atravesar, aun cuando todo parezca desfavorable. Si vamos a las Escrituras, más adelante en el libro de los Hechos, vemos que unos días después Pedro fue lleno del Espíritu Santo, allá en el Pentecostés, y su vida recupera una fuerza y tiene un entusiasmo y tiene una pasión por las promesas que Jesús le había dado, que en ese momento declara su primer mensaje, su primera predicación, y se convirtieron 3.000 personas.
Y comienza Pedro a recorrer un camino, el camino por el cual Dios lo había llamado a transitar, con una fuerza que le permite enfrentar cualquier situación, hasta el punto de no temer a la muerte, y haciendo posible que ese gozo y esa fuerza interior que tuviera valor en su vida para entregar su vida a causa del Evangelio. La historia secular dice que Pedro murió igual que el Señor. Lo crucificaron años después, pero en el momento de morir, Pedro no se tuvo por digno de morir como el Señor, y dice la historia que Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo. ¡Qué convicción! ¿Qué había sucedido en la vida de Pedro? El gozo del Señor se convirtió en la fuerza de su vida. Por eso Satanás sabe muy bien que no puede robarle la salvación a un hijo de Dios, a una persona que ha sido alcanzada por el Espíritu de Dios en su vida, pero sí puede hacer que a través del engaño pierdan vigencia los atributos que el Espíritu Santo va formando en el interior de cada uno de los creyentes, produciendo entonces así con engaño desánimos para que el poder de la palabra de Dios no actúe en nosotros. Mira, el enemigo no le inquieta demasiado que te congregues. A los demonios no los asustamos cuando levantamos las manos cantando alguna alabanza. Y quiero decirte esto, mira, el enemigo siempre tratará de que utilices la Biblia para sacar partes del contexto y así producir confusión. Por eso Pablo le dijo a los corintios en su segunda carta, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3, les dijo: pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pero por eso cuando se entienden las Escrituras, se le obedece y se le aplica a la vida, la cosa es diferente. Porque eso produce fuerza, produce entusiasmo y se va formando un carácter que nos hace fuerte para afrontar cualquier situación que pueda venir. Mira, Pablo escribió desde una cárcel, desde la misma cárcel, en un lugar tan tremendo como estar en prisión, en un lugar sin comodidades, en un lugar terrible como es estar dentro de una cárcel preso. Y escribe desde ese lugar a los filipenses y le dice estas palabras, Filipenses capítulo 1, del 3 al 6, le dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sabes? Cuando decides abandonar el pecado, cuando decides perdonar ofensas en la vida, cuando decides enfrentar con la verdad las diferentes circunstancias de la vida, estás exhibiendo la obra del Espíritu Santo que se está desarrollando en ti. Y estás declarando con tu vida que el enemigo está derrotado. Esas nuevas fuerzas que da el Espíritu Santo para seguir, eso significa el gozo del Señor que está dentro de ti. Pero, como vengo diciendo, hay enemigos que tienen el gozo. Y un enemigo del gozo que se hace cada vez más fuerte en estos tiempos que vivimos se llama las deudas. El semblante de muchos entra en penumbra cuando se habla de este tema. Contraer deudas es una de las armas que el enemigo usa para quitarnos el gozo en la vida. Tenemos que orar y pedirle a Dios que nos dé estrategias para salir con responsabilidad cuando contraemos deudas en la vida. Hay personas que viven constantemente endeudadas y eso les ha hecho perder el semblante en la vida. Pero cuando los argumentos que se emplean no están de acuerdo con la verdad, la vida de muchos llamados cristianos se desarrolla en un ambiente constante de enojo, de intranquilidad y de preocupación. Por eso Pablo les dijo a los Romanos capítulo 13, versículos 7 y 8, dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto,
Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Mira, por eso cuando se habla de honrar a Dios y a su obra, aparecen tantos conflictos en las áreas de los pensamientos. Porque el enemigo arruina vidas haciendo que el trabajo de las manos escurra entre los dedos como agua, colocando presentaciones tentadoras como circunstancias para alimentar el placer, la autogratificación, ¿cierto? Desde juegos de azar, el alcohol, las drogas, prostitución, placeres momentáneos, promiscuidad, frivolidades que despiertan codicias, envidias que roban la paz. Y muchos, por no poder renunciar a esos placeres de esta vida, viven endeudados. No solamente que están apartados de la verdad, sino que además viven un flagelo constante. Algunos hasta invirtiendo en cosas que deshonran a los principios de Dios. Mira, llamó mucho la atención cuando hace unos días el presidente de los Estados Unidos dijo estas palabras. Dijo, es una vergüenza que gobernadores de diferentes estados de mi nación pidan como algo esencial que se abran clínicas de abortos y no se tenga en cuenta el abrir a las iglesias. La nación necesita más oración y menos clínicas de aborto, dijo. Claro, no se escucharon muchos amenes. En una nación que se hizo fuerte cuando sus leyes se establecieron sobre los principios de la palabra de Dios y tuvieron la fuerza siempre para salir adelante. Cuando hay gozo hay valor. Cuando tomamos en serio la palabra de Dios y cuando nuestro anhelo es honrar a Dios por encima de todas las cosas, Él va formando en nosotros una fuerza que nos capacita para vencer. Cuando hay gozo, hay valentía. Cuando hay gozo, hay osadía para compartir a Cristo. Porque es una fuerza interior, nos da una vitalidad profunda para arrancar almas de las tinieblas, llevarlas a los pies del Salvador. Mira, nuestra vida comienza a alumbrar con la luz de Cristo y nos sentimos privilegiados de ser escogidos para llevar el mensaje, su mensaje de salvación. El temor al que dirán desaparece. Somos como esas lámparas puestas en alto. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Pero cuando se pierde el gozo, se camina en un estado constante de desánimo, cuando el enemigo logra desenfocar del propósito de Dios a uno de sus hijos, hasta la labor que hacemos para Dios termina siendo algo pesado, algo fastidioso, y el cristiano comienza a funcionar como esas lámparas escondidas debajo de una almohada que no alumbran, que opacan la visión. Y eso es el estado de muchas personas que aún congregándose y aplaudiendo y cantando y aún hasta viviendo del Evangelio, por alguna razón el enemigo logró hurtar el gozo, hurtar esa alegría que un día tuvieron. Cuando se habla de la palabra hurtar, es una terminología, un término un poco diferente a robar. Porque el hurtar tiene que ver con el engaño de no darse cuenta en qué momento fue, ni cómo fue. Yo lo he dicho esto varias veces en mi nación, cuando uno va a hacer un denuncio y dice, vengo porque me faltan cosas en mi casa, me robaron. Pero como fue, hay violación de las puertas, de las ventanas, rompieron algo, forzaron cerraduras. Y dicen, no sé qué pasó. No sé qué pasó, pero cuando empiezo a mirar las cosas de valor que tenía dentro de la casa, empecé a darme cuenta que me faltaban todas. Me robaron, pero en el expediente no ponen en el denuncio robo, ponen hurto. Porque cuando hay un hurto, nadie se dio cuenta en qué momento fue. Solamente cuando va a buscar lo que necesita se da cuenta que no está. El enemigo vino para hurtar,
Vino para matar y vino para destruir. Y el estado de muchos hijos de Dios, y esto muchas veces no pasa al principio, muchas veces pasa a través de los años. Cuando la comunión del Señor no está vigente porque tenemos días buenos, días malos, días regulares, pero si nos acostumbramos a vivir despegados o vivir el servicio a Dios o congregarnos o formar parte de una congregación, pero no tenemos una comunión íntima en lo secreto que vaya transformando el carácter, un día nos damos cuenta que todo lo que un día tuvimos ya no está. Y pasan los años y cambiamos esa alegría y ese gozo que un día tuvimos, lo queremos suplantar, negándolo, hablando de que tenemos experiencia. Y tener experiencia en hacer alguna actividad es una cosa, pero tener una experiencia constante con el Señor cada día de nuestra vida hace que las cosas de todos los días se vayan renovando. Haya un renuevo. Corra como río de agua viva su palabra, donde parece la misma agua, pero es un agua diferente que está pasando constantemente y se renueva. Hay que cortar con esas cadenas que pueden estar atándonos a ese pasado que nos acusa, que atenta contra ese gozo, porque quizá no hemos podido cortar o no nos hemos dado cuenta que hay pensamientos que nos invaden, que quizá vengan del enemigo, quizá las circunstancias formen pensamientos donde no nos atrevemos a luchar, sino que justificamos cómo son las cosas y terminamos en un momento o en un lugar donde el semblante se opaca, donde se deja de alumbrar, donde esa luz que tiene que estar en lo alto del monte se esconde debajo de una cama, se tapa con una almohada y dejamos de brillar. Nunca nos podemos olvidar de que cuando nos hemos arrepentido del pecado, Él nos perdona y nos hizo nuevas criaturas. Por eso Pablo le sigue diciendo a los Corintios, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, no dice si alguno estuvo con Cristo, si alguno va a estar en Cristo, dice si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El enemigo puede hacer que una persona viva insatisfecha, con culpas, con acusaciones. Si no abrazamos lo que dice Pablo, vamos a quedar detenidos en el tiempo. Acusaciones, recuerdos, que no nos dejan avanzar. Quizá para otros, las alegrías que produjeron situaciones favorables al principio en la vida cristiana los llevaron a pensar que la vida en Cristo es vivir de esa manera, que no va a haber inconvenientes, que no va a haber problemas, que no va a haber dificultades y que hay que experimentar cosas nuevas y bonitas todo el tiempo que nos hagan estar contentos. Entonces evitamos pasar por circunstancias difíciles, hablamos cuando hay que callar, callamos cuando hay que hablar. Muchos que quieren evitar conflictos o no pasar por adversidades que se tienen que atravesar porque por seguir a Cristo, entonces los está privando de poder madurar en el espíritu. Por eso los mensajes centrados en bienestar personal, el disfrutar placeres de la vida en este mundo con derechos, sin asumir responsabilidades en la vida cristiana, es lo que ha limitado a muchos a poder adquirir la capacidad de comprender el propósito de Dios y a mantener una vida que aunque haya llantos, que aunque haya dolores, que aunque haya sufrimientos, poder seguir adelante. Por eso Jesús dijo a sus discípulos que les digo estas cosas para que en mí tengan paz. Les dijo, en el mundo van a tener aflicción, tendréis aflicción, pero no teman, no temáis, porque yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Alimentar expectativas terrenales con mensajes superficiales limitan a vivir al cristiano a solamente pretender vivir con expectativa de felicidad, como si en la vida cristiana no se vaya a pasar por aflicciones. Entonces, ante un conflicto por causa del Evangelio, muchos abandonan y sienten que no van a poder. Por esa razón tenemos que asumir que no habrá vigor para luchar cuando se ha vivido un cristianismo de experiencias por encima de un cristianismo de obediencia.
darle más credibilidad a la experiencia que a lo que la palabra de Dios enseña y manda, se termina convirtiendo en un obstáculo para desarrollar el gozo y alcanzar a madurar en el espíritu. Otras personas no pueden superar situaciones de conflictos con otras personas, entonces eso les ha hecho perder las expectativas en la vida cristiana, porque el enemigo los ha atacado y lastimado el corazón con ofensas. Los conflictos sin resolver hacen perder el gozo, llevando a la persona a vivir expuesta al rencor, a la falta de perdón, porque esas son armas diabólicas que el enemigo usa para que se instalen en el pensamiento y derroten la fuerza interior que el Espíritu Santo puede dar. Entonces se provoca amargura, ingratitud, se opaca el entusiasmo por las cosas de Dios, se va perdiendo la fuerza espiritual para seguir creyendo en el camino y hacerlo todo de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, pero no funciona. El enemigo se roba el gozo también cuando se trata de resolver todo con una propia versión de Dios y de la palabra. Una fuerza que parece ser sabiduría se manifiesta en algunos, que parece sabiduría, pero que no es la sabiduría de Dios. Si no se toma en cuenta las Escrituras en el momento de resolver problemas de relación y convivencia. Santiago, el medio hermano de Jesús, capítulo 3, versículos 13 al 18, dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre la buena conducta por sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí, dice, hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, dice que es primeramente pura, después pacífica, después amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es fuerte. Y para terminar, quiero hablar de otro adversario que es letal contra el gozo, y se llama el pecado oculto. Cuando existe pecado oculto en la vida, el gozo se va opacando mientras no se exponga esa falta a la luz de la verdad. Se oscurece el semblante y se deja de brillar con la luz de Cristo. David perdió el gozo cuando cae deliberadamente con Betsabé y además manda matar a su esposo, enviándolo a la guerra con una carta de recomendación para que lo pongan al frente, así podía morir, tratando de ocultar su falta de haber tenido una relación de adulterio con la mujer y dejarla embarazada. Pero después de admitir esa verdad, pasó más de un año, dice la Escritura, donde David nunca habló del Señor, porque seguramente sus pensamientos y su forma estaba tratando siempre de ocultar esa verdad que ya muchos sabían. Pero cuando vuelve él y se arrepiente, escribe el Salmo 32, del versículo 3 al 5, y dice lo siguiente: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Eso significa perder el gozo. Mi pecado te declaré, dice, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Después, como autor de tantos salmos, escribe el Salmo 51, y en el versículo 10 y 11 dice lo siguiente: dijo al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y mire qué hermoso. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Señor, devuélveme esa fuerza, devuélveme ese entusiasmo. Señor, yo te conté mi verdad. Yo te dije todo lo que había en mí. Y te pido que me perdones. Pero por favor, devuélveme el gozo de tu salvación.
Mira, para aquellos que hoy están pasando quizá por este desierto de falta de contentamiento, quizá alguna circunstancia fue la que te haya llevado por ese desierto donde tú no puedes disfrutar como fue al principio y no te diste cuenta. En algún momento el enemigo te fue hurtando bendición, te fue hurtando de aquí, te fue hurtando de allá, en tus relaciones, en circunstancias, expectativas que tenías que no salieron bien, en cosas, injusticias, calumnias, mentiras, verdades a medias, críticas que han llegado a tus oídos, alguien que dice quererte y te viene a contar lo que otros dijeron de ti, y tantas cosas que quizá van hurtando entusiasmo, alegría, fuerza, pasión. Quizá alguna circunstancia te haya llevado a perder eso y no te has dado cuenta. El enemigo se ensañó contigo porque hay un propósito grande y está tratando de que vivas engañado, de que vivas engañada, pero tienes que acordarte, nunca olvidarte que el enemigo fue vencido, que nada puede hacer para que Dios te abandone. Hoy puede ser el día, el tiempo de recuperar ese entusiasmo que un día tuviste, donde no importó dejarlo todo por seguirlo a Cristo. Donde los problemas, las adversidades eran pequeñas frente a lo hermoso y al campo nuevo en que había entrado tu vida. Mira, quizás estés enojada con el Señor porque las cosas no funcionan como tú las esperabas, pero tú debes saber esto. Como dice un pastor amigo, aunque tú estés enojado con Dios, recuerda que Dios no está enojado contigo. Porque tú eres su hijo, porque tú eres su hija, y que nada cambió. Sus promesas están intactas, sus promesas están vigentes, y el llamado que te hizo está ahí, expectante, intacto. Solo está esperando que regreses, que vuelvas al principio donde todo comenzó. Hoy puedes poner tu realidad delante de Dios, contarle cuáles son tus decepciones, cuáles son las cosas que identificas que pueden estar haciéndote sentir como te sientes. Y quizá con justificativos y con cosas que son verdades. Pero no te has dado cuenta que estás cimentando lo que maneja tu humor, lo que maneja tu entusiasmo, lo que maneja tus decisiones, lo que maneja tu proceder, lo que maneja tu contentamiento. Está todo dirigido por lo externo que pueda suceder, porque perdiste el gozo en tu interior, porque estás contristando al Espíritu y es tiempo de volver a casa, donde todo un día comenzó, donde lo dejaste todo y a través de todo este tiempo y todos estos años, aunque tú te hayas soltado, el Señor no te suelta. Porque los proyectos y el llamado son irrevocables. Los dones y el llamado, dijo Pablo, son irrevocables. Tienes que identificar qué es lo que puede estar haciendo que tú te sientas así. Pero no es por fuera el problema, porque siempre por fuera encontrarás una razón para no estar bien. Tienes que encontrar una razón interior y reconocer de verdad que tu vida te pertenece o le pertenece a Cristo, para que puedas decirle, quizá en este día, como David le dijo al Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, quiero darte gracias en esta noche por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a identificar esos enemigos que quieren derribarnos, que quieren llevarnos por una senda equivocada en la vida. Señor, el enemigo sabe que no puede quitarnos la salvación. Si hemos nacido de nuevo, ya somos tus hijos y nadie nos puede sacar y quitar esa condición. Pero Padre, si logra desanimarnos, si logra desalentarnos, si ese gozo se apaga o no se desarrolla correctamente, muy seguramente nuestro paso por este mundo
será difícil, será complicado. Pero si estamos contigo, Señor, aunque haya guerra por fuera, tu gozo y tu paz y la fuerza interior que su Espíritu da es lo que nos mantendrá en pie y nos llevará de victoria en victoria. Por eso queremos pedirte, por favor, Señor, que nos des esa fuerza interior que se llama el gozo del Señor. Y poder decir como Nehemías, vamos a salir de este oprobio, vamos a reconstruir los muros, vamos a levantarnos, vamos a salir adelante, vamos a luchar. No lloren, pónganse contentos, dijo Nehemías, repartan la comida, gócense, deleítense, porque este es el día agradable del Señor. Y no se olviden que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén. Eres digno, solo tú. Jesús. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo es Él, y levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Nadie como tú, Señor. Nadie como tú. Eres digno, eres sin igual, el mismo ayer, hoy y por los siglos, el que es y que vendrá. A ti cantamos y levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos
como decimos cada vez que tenemos oportunidad de encontrarnos, si sientes que este mensaje ha tocado tu vida, hoy puedes volver a ese propósito eterno que Jesús recuperó en la cruz para perdonar el pecado y para darnos vida y pasar de muerte a vida eterna, a vida en abundancia. Si nunca has hecho la oración de entrega de tu vida a Cristo y sientes que necesitas algo, lo has buscado por todas partes y ves que hay algo que no funciona, yo quiero llevarte a que puedas pedirle al Señor que te acepte en su reino, que puedas entregarle tu vida para que te limpie, para que te sane, para que restaure tu ser interior y puedas recuperar la vida en el espíritu que se perdió allá en el Edén. Por eso te invito a que puedas hacer conmigo esta oración de corazón. Padre, yo te necesito. Yo reconozco que soy una persona que he pecado, he llevado una vida donde no te he tenido en cuenta, pero hoy te abro la puerta de mi corazón. Te pido que entres a mi vida y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te entrego mi ser y quiero que seas el Señor y Salvador de mi vida. Te doy gracias por haber dado tu vida en la cruz, perdonar mis pecados. Hoy quiero nacer de nuevo y pedirte que me aceptes en tu reino. Y quiero recibir la vida eterna y la salvación que solo tú puedes dar. Te doy muchas gracias por haber entregado tu vida por mí. En el nombre de Jesús he orado. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y derrame sobre ti paz. Gracias por compartir con nosotros. Nos vemos pronto.